Ajá, Fabiana. Ajá, comer. Va, comer. Y muy buenas noches. Mil disculpas una vez más. A veces hay pacientes que no te dejan este, terminar un poco más antes de lo habitual. Mil disculpas una vez más. Quiero saber, por favor, que me digan en el chat si está compartiéndose la imagen, por favor. Gracias. Entonces empezamos ya. Todavía estamos admitiendo algunos alumnos, pero bueno, hay bastantes y me alegra eso. Vamos a hablar ahora de enfermedades ocupacionales que afectan las vías respiratorias. Es muy importante esta temporada conocerlas. No solamente porque eh, cada vez hay oficios de riesgo, sino porque es importante conocerlas para saber qué hacer para mitigar el daño que a veces se presenta en forma irreversible. Entonces, neumoconiosis, van a ver ustedes, qué significa polvo depositado en vías respiratorias, es enfermedad ocupacional. Vamos a hablar un poco de los principios básicos y hablamos de que en este caso de enfermedades profesionales, pocas son específicas, como por ejemplo el mesotelioma, que es el cáncer primario de pleura, que se debe a la exposición inadvertida de asbesto. Muchas son desencadenantes o triggers por el ambiente ocupacional y muchas sustancias inhaladas pueden producir varias entidades nosológicas, por ejemplo, el cobalto, que puede producir o inducir una bronquiolitis con neumonía organizada. La mayor parte son multifactoriales, incluye el hábito tabáquico, incluye ahora hábitos tóxicos, como les estoy mencionando, los vapeos. La dosis de exposición es importante porque de acuerdo a las horas de exposición laborales van a depender también el daño que puede darse a nivel respiratorio, la susceptibilidad genética, lo que llamamos epigenética, claro que tiene que ver junto con la dieta pobre en carotenos, betacarotenos. Por ejemplo, dosis bajas de berilio pueden en estos pacientes producir cáncer o beriliosis. El tiempo de latencia predecible es, de acuerdo a lo inhalado, digamos, para el dióxido de silicio, bastantes horas. Tienes que estar expuesto, digamos, en interior o exterior mina para que puedas tener neumoconiosis o silicosis o en otro tipo de actividades también. Y, por ejemplo, en lo que llamamos inhalación de gases hidrosolubles, de la contaminación atmosférica, que ahora lo estamos viviendo grandemente, pues puede ser muy corto, por ejemplo, que un micro te tire un fogonazo de un smog, no de combustión de su combustible fósil, y tú empieces a tener el síndrome reactivo o síndrome de disfunción de vías aéreas, donde tienes una crisis asfíctica casi inicial, se te quiere cerrar la garganta, empiezas a toser. Está sucediendo y sucede. Miren esto, que
¿se acuerdan ustedes del 11 de septiembre? ¿Ya? Estamos hablando hace más de 20 años, el 11 de septiembre, donde el World Trade Center, las Torres Gemelas en Nueva York son incendiadas por aviones comerciales secuestrados. Bueno, hay una historia detrás de ello y que produce un incendio donde mueren cientos de bomberos, por qué no decir miles, que han estado no solamente muriendo por la inhalación del humo, ¿no? Y accidentes, caídas, sino que muchos años después sigue viendo todavía mortalidad incrementada por cáncer y otras enfermedades ocupacionales. Y en esta Lancet se menciona que hay como, con respecto a la población en general, 10 veces más estos bomberos que han estado trabajando, que son como 8.927, que han sido estudiados, comparados con 926 bomberos que no han estado trabajando en estas torres, pero con la población general, primero, tienen 10 veces más de riesgo de cáncer de cualquier sitio de la economía humana. Y además, con respecto a los otros bomberos, por decir, son 19 veces más. ¿Qué será? Vamos a ir analizando eso en esto que llamamos enfermedad de los bomberos del World Trade Center. La patogenia. La respuesta pulmonar a la sustancia inhalada depende de varios factores. ¿Cuáles factores? La partícula, el tamaño, la distribución, el humo o polvo inhalado, concentración de partículas en metro cúbico de aire, naturaleza química de las partículas, hidrosolubilidad o no hidrosolubilidad de algunos gases o vapores, mecanismos de depuración, el clearance mucociliar del sujeto, si es un sujeto niño, si es un sujeto normal, fumador, que tiene enfermedad respiratoria previa, es diferente. ¿Cuánto tiempo ha estado expuesto? Y obviamente hay lo que llamamos la epigenética que hace susceptible a cada sujeto en particular a tener una u otra enfermedad mayor o menor. Esto es un diagrama, digamos, interpuesto de Venn, donde podemos ver las propiedades de cada partícula, la susceptibilidad de cada individuo, la intensidad de la exposición en concentración y la duración son factores importantes. Mencionamos partícula a las partículas PM10, PM5 y PM2.5. Eso lo tienen que saber, ¿no? Porque son partículas que ingresan a la vía respiratoria, franqueando todos los mecanismos de defensa que aún tenemos nosotros, como los tormetes, las vibrisas nasales, mismo el reflejo de oxígeno y lo que es peor, nuestro mejor mecanismo, que se los voy a preguntar, que es el clearance mucociliar, que está, digamos, ocupado en tratar de limpiar grandemente partículas grandes, pero las pequeñas ingresan nomás y ingresan hasta el espacio alveolar. Suele pasar también que hay fibras, por ejemplo, algunas fibras de asbesto, que tienen una conformación aerodinámica que les hace ingresar hasta alveolos y en regiones subpleurales, periféricas, van a inducir una reacción fibrogénica. Entonces, el tamaño de la partícula importa. Las mayores a 10 micras están atrapadas allá arriba, las de hasta 10 micras en la gran vía aérea, pero luego ingresan hasta el fondo y pueden entrar y quedarse impactadas por inercia, pueden sedimentarse, pueden difundir hasta el espacio alveolar, por favor, y obviamente pueden inducir daño focal inicial. Esto lo puse hace años que doy cátedra, chicos, y lo puse hace como 10 años. Y cuando he entrado a terapia y he estado 2 años usando estos cascos, estas máscaras, para asistir, para hacer broncoscopia, para ayudar a los médicos de terapia intensiva, para trabajar en un paciente severo, crítico, pues no puedo creer cómo he llegado, como si fuera una premonición, a tener que usar esto para evitar el COVID-19. Pero si nosotros supiéramos lo que estamos respirando, señores, estuviéramos viviendo así. Esto quiere decir que tenemos que crear conciencia en ustedes, pero
es una conciencia que tiene que ser con conciencia propositiva, con conciencia de médico, que quiere transformar las cosas, evitar el daño y evitar, digamos, llegar a esto que pues que parecería que queremos vivir de esta forma. Las partículas son invisibles al ojo humano porque las partículas respirables son menos de 10 micras y ese es el punto donde podemos inclusive verlas. Y nos gana a esto que es el clearance mucociliar, a nuestra capa mucosa y acuosa, sol y mucosa, que normalmente está continuamente batiendo y su sistema de aclaramiento es hasta 500 a 1000 partículas por centímetro cúbico de aire. Pero a veces, si ustedes se ponen a ver esta aplicación que les dije, aire, Cochabamba versión 2, la calidad de aire está muy mala. No mala, está muy mala. Falta extremadamente mala. ¿Para qué, caballeros? No sé. No sé hasta dónde vamos a estar si aquí en las clases de neumología impartidas en San Simón no les puedo alertar de lo que estamos respirando. Yo no sé qué más vamos a esperar. Y estoy atendiendo ahora muchas infecciones, neumonías atípicas. Acabo de ver una influenza B ya, o sea, la influenza ya está. Hay otros virus en sistema respiratorio, hay COVID, ya se ha declarado que hay circulación de la variante BA2 y ustedes saben que es 10 veces más contagiosa que las partículas virales del Omicron. Es una variante que es más contagiosa. Neumoconiosis viene justamente de lo que llamaba neumoaire conis pulmón, polvo, perdón. Es una enfermedad que debemos diagnosticar, que es producida por inhalación de polvo a los pulmones, ¿ya? Que se produce por material particulado en estado sólido que se da en individuos expuestos. Estas partículas suelen estar suspendidas en la atmósfera y algunos me dicen, no, doctor, yo no he entrado a la mina, he trabajado allá afuera. Fuera también hay, allá afuera también, como en la ciudad, hay. Lo que pasa es que no hay la conciencia y salud ocupacional como que no hace lo que debería hacer de alertar mejor a estos trabajadores, ahora que hablamos de trabajadores, para obligar a usar. Aún así, muchos les obligan y entran y se quitan porque sí realmente es molesto. El origen puede ser generalmente mineral, pero ojo, neumoconiosis vamos a hablar de partículas también biológicas, animales y vegetales. Y vamos a ver que hay enfermedades de los que trabajan en algodón, caña de azúcar, cáñamo, etc. Este material particulado igual ingresa a la vía respiratoria, ¿ok? Las industrias más pulverígenas son las minas, pero también las canteras, las fábricas de cemento, textiles, industrias químicas, industria de abono, cerámica y los trabajadores de la construcción. La peligrosidad, ya les he mencionado de qué depende. Depende de la concentración, tamaño, tiempo de exposición y susceptibilidad individual. Esto, que llamamos neumoconiosis, puede darse por polvos inorgánicos, orgánicos, vapores y emanaciones. Polvos inorgánicos, mineral, sílice, silicosis. Si estoy expuesto a carbón, antracosis. Asbesto, asbestosis o amiantosis. Hierro, siderosis. Berilio, beriliosis. Calcio, calcinosis. Estaño, estañosis. Talco, talcosis o esteatosis. Aluminio, aluminosis. Y así sucesivamente. Y claro, tampoco se puede decir diamantosis o cobaltosis. Es simplemente neumoconiosis, ¿ok? Y son polvos orgánicos, por ejemplo, el algodón, la caña de azúcar, ¿ya? Y lo que vamos a hablar al final, que es el pulmón de granjero o neumonitis por hipersensibilidad. Estos trabajadores que están levantando cañas de azúcar van a hacer lo que llamamos bisinosis, bagazosis, perdón, del bagazo. Y eso que están trabajando en el algodón van a hacer bisinosis. Bueno, he conversado con algunos médicos y probablemente, no sé si es una reacción alergénica, a la primera, segunda capa o tercera capa que está hecha de algodón y poliéster, o la segunda capa
que está hecho de nanopartículas, plata y cobre, o la primera capa, ¿ya? Podría ser una de las cosas que probablemente, que pese a que nos filtran bacterias, virus y otras sustancias, podría, en algún caso, en un sujeto susceptible, producir lo que a mí me produce, una obstrucción nasal que, bien me lo pongo, y eso lo desarrollé a lo largo de estos 2 años. Por lo tanto, yo realmente estoy con un poco de, la verdad, alergia. ¿Sabes que si Amber Heard ¿cómo se llama el juicio? Tendrá que pagarle una indemnización. Pedimos que silencien los micrófonos, por favor. Bueno, entonces, algún colega me dijo, ¿no te extraña, Antonio, que de aquí a un poco va a empezar a salir alguna enfermedad de los barbijos? Y claro que sí, si lo reutilizas, si el barbijo está, digamos, con hongos, el Aspergillus, ¿no? Otras bacterias, podría también producirse algún tipo de enfermedad por los barbijos, no solamente las alérgicas. El remedio a veces es peor que la enfermedad. Y los vapores y emanaciones de ácido sulfúrico, anhídrido sulfúrico y amoníaco, es importante mencionar que todo va a depender de estos vapores o gases, sobre todo de los gases. Mientras más hidrosoluble, más irritación en la mucosa se presenta, una sensación asfíctica se presenta y hace de que haya una irritación de la vía aérea superior, como el amoníaco, por ejemplo, el dióxido de azufre, que yo les decía, que viene justamente de la combustión de combustible de los autos, de los trufis, etcétera, ¿ya? La lavandina, el cloro, produce una irritación, un síndrome asfíctico de vía aérea superior porque es hidrosoluble y se irrita. Y el paciente suele tener y salir de ese lugar. Pero los menos hidrosolubles, dióxido de nitrógeno, que también están presentes en el combustible, en el vapor o smog de la combustión de combustible fósil, fosgenos, ozono troposférico, no son hidrosolubles y no irritan la vía respiratoria, ingresan en forma silenciosa a la vía aérea terminal, produciendo en algunos casos, sobre todo en dióxido de nitrógeno, en algunos silos de almacenamiento, se produce esto, no siempre por el smog, tiene que ser algo masivo, y puede producir edema pulmonar o bronquiolitis obliterante a posteriori. Entonces, va a depender muchísimo si estos gases son hidrosolubles o no. Amoníaco pueden producirse en las granjas, ácido sulfúrico en estas aguas de cierto tipo de tratamiento en minería, en fábricas de baterías, de plomo. Bien. Se requieren 3 factores: el medio ambiente, la partícula y la persona. Eso siempre lo vamos a mencionar y eso pasa en efecto, esta tríada. También en el medio ambiente va a depender de que si tienes una ventilación adecuada o estás trabajando en un espacio reducido y qué equipo de protección estás utilizando. Bien, entrando en la materia, hablamos de la silicosis. La silicosis para muchos creen que es la enfermedad de la mina. Sí lo ha sido, pero no es solo la mina. Es una enfermedad fibrogénica que se produce por la inhalación de cristales de dióxido de silicio. Hay que saber que el silicio es el segundo elemento químico en la naturaleza más frecuente en la corteza terrestre. Tenemos 3 formas, en forma de silicio libre, cuarzo, cristobalita y trimidita. Las variedades, entonces, aquí están: el óxido o dióxido de silicio es la forma cristalina con mayor frecuencia, pero también está en forma de cuarzo, trimidita y cristobalita. Hay límites recomendados por la Organización Internacional del Trabajo de exposición, así como hay la norma boliviana y los límites de los contaminantes, criterio en una ciudad dado por la OMS, hay también en lo que llamamos la Organización Internacional del Trabajo, ya desde hace mucho tiempo atrás, y se dice que si supera, digamos, 50 gramos por metro cúbico en 10 horas al día durante 40 días laborales, pues estamos ante un excesivo
cantidad y a estas personas que removerlas de su trabajo o hay que hacer cierto tipo de intensificación en la materia de protección. ¿Cuáles son las profesiones de más riesgo de silicosis? No solo la minería, pinturas, túneles, canteras, ladrillos, fundición, demoliciones, limpiadores de edificios con cholos de arena, cerámica, que hay muchísimo en nuestro medio. Y ahí podemos ver fundiciones, interior y exteriores, fundición de metales, realización de túneles. Esta enfermedad localiza a nivel pulmonar, básicamente, y preferentemente tiene una afección de los lóbulos superiores y lóbulos medios, respetando las bases. Y la lesión característica son varios nódulos silicóticos. ¿De qué está conformado el nódulo silicótico? Está conformado de tejido colágeno que está concéntrico, como una cáscara de cebolla, ¿ok? Que tiene una zona periférica con macrófagos, células plasmáticas y un centro acelular, más o menos así. Entonces la patogenia ingresa al sílice, el macrófago lo fagocita, transfiere a los linfáticos, se infartan los ganglios linfáticos, van a ver que las placas de los pacientes con silicosis tienen unas brutales adenopatías ciliares, ya, mediastinales, en forma de cáscara de cebolla, justamente, eggshell, llaman, o cáscara de huevo, periféricamente calcificado, que tienen justamente una liberación inflamatoria en la matriz intercelular y en el caso de que el paciente, susceptibilidad estamos hablando, o haya habido una insuficiente depuración, este material fagocitado sobrepasa el sílice al macrófago, lo sobrepasa, inclusive a la célula presentadora de antígeno, a los linfáticos, y induce reacción fibrogénica alrededor de los nódulos silicóticos. ¿Cuál es la pena? Que se produce muchos años después de haber estado expuesto. El paciente trabajó 10 años como perforista y 5 años o 10 años después, cuando él cree que ya está libre, empieza a presentar síntomas o le haces una placa de Torres y tiene una silicosis grado 3. Hay 3 formas de presentación. Ojalá, bueno, la más frecuente es la crónica nodular después de 20 años de exposición, pero ojo con estas dosis subsiguientes. La acelerada, que se presenta 5 a 15 años de exposición, y la aguda o muy aguda se presenta antes de los 2 años, 6 meses a 2 años, cuando hay una exposición masiva, porque esto también se llama silicoproteinosis y no solamente afecta el pulmón, afecta, porque hay inclusive infiltración linfática diseminada en órganos del tejido linforeticular, hígado, vaso y riñón. Entonces tenemos así este espectro, una forma asintomática, guarda con esto, crónica. La crónica generalmente se complica con insuficiencia respiratoria crónica. Esto va a producir hipertensión pulmonar, col pulmonar crónico, fallo cardíaco derecho, en algunos casos neumotórax. La forma acelerada, que se presenta antes de los 20 años, 5 a 15 años, y la aguda, que es mortal y se presenta como si fuera un proceso de COVID, algo así, un distrés respiratorio agudo. De las formas más características siempre van a ser la nodular crónica, por si acaso. Estas numeraciones, estos porcentajes son importantes a saber. 25% se asocia a una enfermedad por Mycobacterium tuberculosis. 10% se asocia a artritis reumatoidea y también lupus, produciendo un síndrome que se llama síndrome de Kaplan. 5% tienen estas imágenes en cáscara de huevo. Un mínimo de 5 a 10,000 partes de la atmósfera para producir se necesitan justamente, ¿no? Y ya les he dicho que puede haber Mycobacterium, tuberculosis y no tuberculosis. La Kansasi es la más frecuente. Granuloma silicótico visualizado con luz polarizada. Miren cómo brillan estos cristales de dióxido de sílice, ¿ya? Birefringentes, que están dentro y fuera del macrófago alveolar. Los grados radiológicos hay varias clasificaciones, voy a traspolarlas, los que están más o menos en la Organización Internacional del Trabajo. A, se dicen sombras radiológicas, a agruparse que no excedan al equivalente de 1/3 del pulmón. B,
sombras que ocupen un campo pulmonar y C, que son coalescentes, masivas. Acá podemos ver una forma nodular. Voy a poner acá algo que es, perdón. Estamos viendo acá que parece que tuviera unas sombras como alas de murciélago alrededor de el ilio, y vemos que son ganglios y múltiples nodulaciones que están afectando los lóbulos superiores preferentemente. Son malas placas, son placas de antes. Tengo una innumerable colección que hemos publicado inclusive con alumnos cuando trabajaba en la Caja Nacional de Salud en el bronco pulmonar con este tipo de lesiones. ¿Qué llama la atención? Que las bases pulmonares están libres. Muchas de estas son confundidas con metástasis y no son tal. Uno tiene que preguntar al paciente. Parecen nódulos o masas coalescentes, masas silicóticas, tejido fibrogénico intersticial reticular periférico que afecta a zona parailiar, respetando las bases. Esto es de un paciente mío que parecen masas parailiares con una sobredistensión o lo que llaman los radiólogos enfisema vicariante, es decir, hay sobredistensión y hay un enfisema llamado paraseptal que es por compensación ventilatoria de lo que, digamos, está estenosado los bronquios que van hacia zonas medias y superiores. Cuando uno hace una autopsia, encuentra este tipo de nódulos o masas silicóticas con su pigmento antracótico que producen broncoestenosis. Y esta es la clasificación de los grados de radiología, primero, segundo, tercer y cuarto estadio. Esto es, perdónenme, pero se los digo como para conocimiento, más que para que se lo sepan, ¿no? Es más para los médicos del trabajo, la clasificación radiológica, ¿ya? Que se puede decir en el primer estadio es simple, en el segundo estadio es acelerada, en el tercer estadio avanzada, y en el cuarto estadio, cuando hay gran afección, es aguda. La Organización Internacional del Trabajo, además de la calidad de la placa, ve anormalidades del parénquima en la pleura y además asocia otras comorbilidades, cor pulmonale, por ejemplo, secuelas de tuberculosis, aspergilosis crónica cavitaria, que es una complicación de este tipo de secuelas, atelectasia, cáncer de las cicatrices, el carcinoma broncogénico es una de las complicaciones. También esto importa la profusión, forma y tamaño. Profusión es igual a concentración. Y bueno, esto es más para conocimiento general, ¿no? La ausencia de opacidades es 0, opacidades en poca cantidad 1, opacidades numerosas 2, muy numerosas 3. Y esto dice la OIT, y esto es sobre todo para hacer un chequeo anual, una baja, un certificado de incapacidad laboral. Uno va poniendo los diferentes estadios de acuerdo a estas numeraciones. Esquema de lectura de las placas, zonas afectadas, superior, profusión global. Ok. Esto es conocimiento general, sobre todo para ustedes. Cuando hay afección pleural, se coloca justamente, si hay calcificación, la extensión, el sitio, y hay este tipo esto es para conocimiento general, insisto, se ponen este tipo de abreviaciones para ver si se asocia, digamos, a adenopatías, si se asocia a posibilidad de cáncer, si hay calcificación pulmonales, cavitaciones, etc., adenopatías ciliares, y esa es la hoja de lectura de la OTI, Organización Internacional del Trabajo. Se clasifican las opacidades según la OTI en lo que llamamos PQRSTU, primario, secundario, el tipo de opacidades. Bien, eso como conocimiento general. Tratamiento de la silicosis, ya vamos a ver después. Se debe hacer una espirometría, la mayor parte salen trastornos mixtos, tanto obstructivos como restrictivos, pero si hay restrictivo no podemos hacer nada. Si hay obstructivos, se ve si hay respuesta al test broncodilatador
y cuando hay respuesta al test broncodilatador o se ve que puede mejorar el atrapamiento aéreo, se debe dar broncodilatadores. En la mayor parte de nuestros neumoconióticos tienen asociación con el EPOC y tenemos que hacer un tratamiento como para la EPOC, con SAMA, LAMA, LARA, etc. Hablaremos de la asbestosis. La asbestosis, 1.3 millones de trabajadores en Estados Unidos están expuestos en la industria de la construcción, demolición de edificios y renovación. Usos del asbesto. El asbesto se utilizaba como entretecho en muchos edificios, ha sido prohibido como piso, como aislante térmico. Viene de la familia de silicatos hidratados en forma de fibra, por si acaso son fibras minerales, que son muy resistentes al calor, a los ácidos y a los álcalis. Por eso su gran utilidad en mucha industria. Los silicatos de magnesio vienen en forma de anfíboles, llamado asbesto blanco, crosilolita, asbesto azul, amosita marrón, y hay otras, antofilita, tremolita y actinolita. Aquí vamos viendo los diferentes tipos. Los tipos de asbesto que ingresan a la vía respiratoria de acuerdo a su forma, el de uso comercial, la serpentina, que justamente tiene forma de serpentina, una fibra aerodinámicamente, digamos, diseñada para pasar todas las vías respiratorias, ya la serpentina, o también llamado crisotilo, y los anfíboles, que tienen un 7% de uso comercial, que están en estas otras formas. ¿Cuáles son las fuentes de exposición? La minería, manipuladores de ropa de trabajadores, de asbesto, en procesamiento de aislantes del calor, trajes para bomberos tienen asbesto, la mayor parte de los trajes de seguridad industrial tienen asbesto, guantes tienen asbesto, planchas contra el frío y ruido, aislantes de cabina de avión, de barcos, industria automotriz, balatas para frenos, material de construcción, techos, entretechos, tubería, tanques, ¿ok? Y obviamente de donde se trabaja, se saca este mineral que viene en forma de fibra. ¿Qué productos contienen asbesto inadvertidamente? Podemos estar respirando. Desconocemos exactamente cómo está, porque hay poca información al respecto, e interacción con los médicos. Cómo está la medicina ocupacional en nuestro país, y si, como en otros países, está prohibido el asbesto en la construcción, por ejemplo. Planchas onduladas, tejas para techos, tuberías, tanques para depósito de agua, pisos de vinílico, cielos rasos. Y acá tenemos una casa donde podemos tener exposición domiciliaria de esto. Y una de las cosas que con seguridad lo tenemos todo es una tabla de planchar o un aislante para nuestra taza caliente de café que tiene probablemente asbesto, que lo estoy mostrando acá. Cama. Automotriz, frenos, balatas, empaquetaduras, textil, trajes para bombeo, guantes para horno en los chefs, forros de tablas para planchar en la vivienda, tostadoras, billetes, planchas eléctricas, guantes de cocina, guantes para los electricistas. Yo uso guantes a veces para cambiar focos, etc. Pitos para elaboración del vino, quemaduras de cocina a gas. Bueno, entonces tenemos que tener en cuenta esta situación. Fibras de asbesto inducen cambios patogénicos. Interacción directa con macromoléculas celulares, generación de radicales libres de oxígeno. Los cambios van a producir esto que llamamos injuria, ¿no ve?, del epitelio, una reacción aberrante de cúmulo de miofibroblastos por estas citoquinas que se empiezan a liberar, pues eso que empieza a cambiar en la sustancia fundamental amor, favoreciendo un entorno fibrótico y en algunos casos transformación neoplástica. Es genotóxico y carcinogénico, por si acaso. ¿Qué enfermedades produce el asbesto? La asbestosis, que llamamos el lung carring, pulmón fibrosante, cáncer pulmonar y cáncer de pleura, llamado mesotelioma, placas pleurales calcificadas, que se ven en placas de tórax de control en pacientes que han estado
trabajando con tubería, aislantes térmicos en tubería, en tanques supuestamente que tienen este tipo de aislante. Y pseudotumores llamados atelectasia redonda de Blesowski, que hace pensar en que pueda tener una masa y es en realidad una atelectasia redonda, torsión de un material fibrogénico. Puede dar cáncer de otros sitios del colon, estómago, esófago y páncreas. En el scarring lung, en la asbestosis, predomina el compromiso fibrogénico intersticial en lóbulos inferiores, en regiones subpleurales, ya que la fibra llega hasta esa parte. Acá tenemos una placa de tórax con volúmenes pulmonares conservados, con compromiso intersticial, ¿ya? Y que eso es lo que realmente diferencia a otro tipo de enfermedades fibrosantes, no exposición a asbesto, como las que hemos hablado ayer. La FPI que tiene predominantemente compromiso basilar y basal. Vemos la placa de tórax y todo el tejido está fibrosado con trastorno reticular y con tendencia a la panalización. Hay áreas que son de intersticio central, centrilobular comprometido. ¿Ya? Hace una broncoscopía, puede hacer una biopsia por tracotomía mínima o videotoracoscopia y encuentra los cuerpos de asbesto, que inclusive se puede ver en el esputo, que se puede ver justamente con este cuerpo ferruginoso con tinciones especiales. Ahí están los cuerpos ferruginosos que salen inclusive fuera del macrófago de la, y son visualizados de esta forma, con tinciones especiales, cuerpos de asbesto, cuerpos de ferruginosos se llaman, dentro del macrófago. Y hacemos una anatomía patológica y encontramos con este pulmón fibrosante, se llama cicatrizado, scarring lung. ¿Ok? Acá podemos ver una sombra periférica que parece algo, inclusive que puede ser un artefacto. Pero esto es una placa pleural calcificada, ¿ya? Que van a ir viendo algunos otros modelos, otras imágenes que se superponen a veces y que parecen opacidades que están intraparenquimatosas. Pero cuando uno hace una tomografía encuentra que estas placas pleurales están periféricamente situadas, produciendo calcificación de la pleura parietal en forma de islas. ¿Ok? Esto se puede transformar en neoplasia. Sí, señor. ¿En qué neoplasia? Bueno, acá podemos ver, no está cortado acá, atelectasia redonda de Blesowski, bilateral, que parecen pseudomasas. Este es un paciente nuestro que tenía estas imágenes pseudotumorales que son las atelectasias redondas de Blesowski, y esto lamentablemente es el mesotelioma pleural, donde vemos un pulmón atrapado, amamelonado, que tenía una placa pleural que, sobre todo si el paciente además ha fumado, tiene alto riesgo, muchas veces más el riesgo, de tener una transformación en el gran temido mesotelioma pleural. Mesotelioma que se ve así anatomopatológicamente. ¿Qué es el mesotelioma pleural? Es un tumor de mala evolución, rápidamente invasivo, de muy mal pronóstico. Su incidencia está aumentando pese a que hay limitaciones. Bueno, ha bajado en nuestro medio. Presumo de que ha habido algún tipo de regulaciones en la industria de la construcción. Me encantaría decirles con certeza que sí, pero desconozco. Por los casos que yo veo en trabajadores, veía más antes, pienso que todavía se está utilizando y que hay exposición inadvertida a las veces. Hay un periodo de latencia muy largo. O sea, uno suele estar expuesto a esto entre 30 y 40 años. Hay niveles de exposición permisibles, no debería, ¿no? Pero sí, no hay un umbral límite. Sí se sabe que estos pacientes tienen un tiempo de exposición muy largo, 15 años como mínimo, más también, y que el límite, entre comillas, debería ser 0.1 fibra por cc/a. ¿Hay cáncer ocupacional? Sí, señor. ¿Y cuáles son las sustancias para el cáncer ocupacional? O sea, el asbesto, el arsénico, el clorometil éter, el cadmio, el cromo, el silicio puede producir lo que se llamaba el cáncer de las cicatrices, el gas mostaza, el níquel, el gas radón de las excavaciones. Okay. Cáncer y riesgo en sujetos que están expuestos a asbesto.
no expuestos, miren el riesgo, no llega ni al 1%. Sí, se aumenta a 5 veces más que la población en general cuando uno está con estos años de exposición trabajando con fibras de asbesto o, lo peor, muchos años en concentraciones en la casa, ¿no? Con las fibras de asbesto. Multiplicas por 10 el mesotelioma, perdón, el cáncer de pulmón estoy hablando, si es que fumas. Y si multiplicas 50, 90 veces si está expuesto el cáncer pulmonar y mesotelioma, si has estado expuesto a asbesto y además fumas. La combinación perfecta letal. Entonces la OMS ha proclamado la prohibición absoluta del uso de asbesto. Hay 40 países que ya no lo usan. Siempre es un muy buen aislante y es preferido en la construcción por este aislante. Y lamentablemente se sigue utilizando pese a las prohibiciones. El diagnóstico de asbestosis, entonces, hay criterios mayores o esenciales, que es la historia significativa de exposición, el tiempo de latencia y las imágenes, ¿no? Para ver el tipo. Criterios menores, patrón restrictivo en la espirometría, acropatos que pueden darse y crépitos bilaterales. ¿Ok? Ahora voy a terminar hablando de la alveolitis alérgica extrínseca, o neumonitis por hipersensibilidad, o también llamado pulmón de granjero. Esta es una enfermedad fibrogénica de partículas biológicas, de una respuesta inmunológica a antígenos orgánicos repetidos, de bajo peso. Las exposiciones repetidas a estos antígenos orgánicos o químicos pueden producir neumonitis intersticial, peribronquiolar, ¿ya? Acentuación peribronquiolar, pueden producir bronquiolitis obliterante, una especie de POC, y granulomas mal formados. Es una tríada que está presente esto en una biopsia. Acentuación del intersticio peribronquiolar, bronquiolitis obliterante, obstrucción en la biopsia, y granulomas, pseudogranulomas mal formados, hacen, junto con la exposición, el diagnóstico de neumonitis por hipersensibilidad. ¿Cómo tienen estas denominaciones también? Pulmón de granjero, pulmón de criador de aves, pichones o palomas, el pulmón de renovador de bañeras, el que trabaja en limpia piscinas, limpia saunas, así también se llama la enfermedad de colector de hongos, pulmón de resina epóxica, trabajador de la malta, pulmón de agricultor, etc. Estos pacientes, donde pueden haber palomas exageradas, además de estar expuestos a este polvillo, que puede producir neumoconiosis, quién sabe, hay en el entretecho, en el techo hay asbesto, podrían también estar expuestos a deposiciones de aves, que son la causa de, como un antígeno, de la producción de esta neumonitis por hipersensibilidad, que se presenta aguda, subaguda y crónicamente. En la forma aguda hay una respuesta macrofágica, en la subaguda formación de granuloma y en la crónica fibrosis. Los síntomas en la parte aguda parece una neumonía. Parece una neumonía, el paciente está expuesto a gran exposición de desechos de heces de aves y empieza con fiebre. Tos, disnea, eso no es extraño, parece una neumonía atípica. Hasta fiebre puede haber, ¿no? Y ese parece una bronquitis en la forma subaguda o asma, dolor de garganta. Hay que preguntar siempre esto y les digo a mis alumnos, esto es lo más importante para mí en su historia clínica, en neumología. Y lo crónico que es ya síntomas crónicos de tos, disnea, puede haber pérdida de peso, síndrome constitucional. La TAC nos ayuda muchísimo. La TAC, acá podemos ver en una micronódulos, ¿no? Peribronquiolares, que es característico de la neumonitis por hipersensibilidad aguda. La forma crónica tiene tendencia a la fibrosis reticular, patrón reticular prominente, bronquiolectasis de tracción. Esta es una forma aguda, con micronódulos, inclusive parece haber vidrio despulido que están formando como coalescencias con áreas respetadas. Esta también es una forma aguda con micronódulos, con un patrón que parecen crazy pudding. Esta es una forma subaguda con compromiso peribronquial. En la biopsia, ya les he dicho los 3 tipos de afección. Granulomas mal formados,
compromiso del intersticio, ¿no? Una neumonitis centrilobular, peribronquial o peribronquiolar, e infiltrados, compromiso bronquiolar también, infiltrados parcheados a veces en las paredes alveolares. La prevención siempre es lo más importante, ¿no es así? Y creo que tendríamos que vivir así próximamente, caballeros. No sé, ¿qué opinan ustedes? Los dejo para su análisis y reflexión sobre todo, porque eso es lo que yo quiero transmitir en estas clases, más allá del aprendizaje, que aprueben o no, es una reflexión para saber qué estamos respirando. ¿Me entiendes? Como trabajador de salud, yo he estado expuesto a partículas biológicas, virus, ¿no? Muchos hemos muerto, yo no. Muchos de mis amigos personales, amigos de ciudades, amigos de verdad, se me han muerto en la pandemia por partículas biológicas. Y estas otras cosas producen muerte silenciosa, ¿okay? Incluida la contaminación atmosférica, y nos preciamos y hablamos que Cochabamba es una de las ciudades como si fuera un gran logro. Me daría vergüenza a mí hablar. Honestamente, algunos dicen, vamos a tener más platito. Me parece patético. Patético porque yo también estoy afectado, y mi familia también. Reflexión final. ¿Qué estamos respirando? Debemos propender al aire libre. ¿Cómo? No estamos yendo hacia atrás en todo en vez de ir adelante. Que tengan buenas noches. Tengo unas 5 a 6 clases más que implican pleura, que implica, ya han hablado, tromboembolismo pulmonar, insuficiencia respiratoria, y que implica enfermedades de la altura, es decir, mangalpla crónico, enfermedad de Monge y todo. Me gustaría hablarles del síndrome de apnea del sueño si da tiempo. Entonces, tenemos miércoles, jueves y viernes. Ojalá podamos terminar, ¿ya? Yo coordino con Yamil. Buenas noches, entonces, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Espero. Doctor, buenas noches. Señor Yamil. Disculpe, doctor, tenía una consulta respecto a la relación que puede haber entre las distintas variedades que mencionó. ¿Todas pueden ser propensos a ser como un factor de riesgo para desarrollar lo que es el cáncer?